saludo muy especial, hermanos y hermanas. Qué gusto de tenerles aquí en este estudio bíblico que siempre traemos, como es el de la lección de la escuela sabática. Es domingo 11 de diciembre y estamos iniciando nuevamente con otro tópico de lo que ha sido el tema general de la lección, mayordomos de los últimos días, segunda parte. El tópico para esta semana es principios bíblicos de finanzas. Hay ciertos principios, hermanos, que nosotros debemos tener en cuenta en esto de las finanzas. Ya ve que muchas personas padecen problemas a nivel de familia, a nivel individual, por el manejo de las finanzas, pero si seguimos ciertos principios que hoy en la lección vamos a mirar en la semana, pues nos va a ir mejor. Estoy este día para producir nuevamente este material con dos hermanas que ustedes tal vez no han visto, han mirado casi siempre hombres conmigo, recientemente vieron a dos señoritas, pero hoy tengo dos hermanas jóvenes de la iglesia, hermanas que tienen sus esposos, sus hijos, y que son una bendición para nuestro ministerio. ¿Cómo son? Yasmín Herrera, ¿cómo está Yasmín? Bien, pastor. Dios te Gracias, bendiga. un privilegio estar con usted aquí. Qué gusto tenerte y qué saludo le das a la audiencia. No, pues muy bienvenidos a todos. Estamos muy contentos de tener esta oportunidad. Como dijo el pastor, los principios que se encuentran en esta lección son algo que pues desde pequeño se nos ha enseñado a mí y me da mucho gusto poder darle profundidad a esto. Así que para mí es un privilegio y yo sé que para usted que nos está acompañando también lo será, si es la voluntad de Dios. Amén. Y mi hermanita Shani Lazo, ¿cómo está, hermanita? Bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación para estudiar, porque todos necesitamos aprender más de lo que está aquí, porque algunos quizá lo saben, pero no lo practican. Ojalá que el estudio sea de bendición para todos. Amén. Amén. Como siempre yo haciendo el llamado, que a lo mejor ya algunos digan, ay pastor, ya no diga de eso, porque siempre insiste en que se apoye la obra. Bueno, hermanos, es que ya les he dicho, yo prefiero llamar al mundo a que apoye la obra, a hacer en la obra negocio de ella. Como por ejemplo, que me ponga a vender anuncios comerciales en la televisión, que me ponga a vender espacios de tiempo para programas seculares, para de esa manera pagar los canales. No, hermanos, imagínense ustedes cómo saldría ese mensaje allí todo contaminado. No, yo prefiero pedirle al mundo que apoye la obra. Y por eso ustedes me ven todos los días diciéndoles, hermanos, envíen aquí diezmos, ofrendas y donaciones. Necesitamos atender los enfermos gratis allá en Shepherd. Necesitamos darles esa alimentación de Génesis 1:29 para que aprendan ellos a controlar, digamos, su apetito y de esa manera ponerlo en armonía con la voluntad de Dios. Necesitamos atenderles con las hidroterapias, con los 8 remedios naturales, las 8 leyes de la salud. Toda esta obra, hermanos, que Jesús vino a hacer a este mundo, de predicar, enseñar y sanar, nosotros la queremos hacer también gratuitamente. Y es en ese sentido que siempre le decimos al mundo, mira, aquí hay un ministerio que necesita de tu apoyo. Coloca aquí diezmos, ofrendas y donaciones para que esta obra no pare de hacerse. Ahora miren el otro desafío que tenemos, tener un templo propio. ¿Quién se ha sentido confortable en el servicio de adoración que se hizo recientemente en sábado y lleno de árboles de Navidad, lleno de decoraciones navideñas, la plataforma? ¿Quién se ha sentido confortable? Yo he recibido muchos textos en mi WhatsApp, he visto lo que han escrito en el YouTube. Inconformes los hermanos con lo que miraban, han estado acostumbrados durante el año a ver mensajes de verdad al presente, libres de ese tipo de paganismo, y hoy se sintieron completamente desconcertados cuando miraron esa decoración tan llena de paganismo. Imagínense ustedes cómo yo me siento también, súper desconcertado. Y es ahí donde yo digo, necesitamos un templo propio, no podemos seguir con esto. Y ven entonces la importancia de que apoyen este ministerio con diezmos, ofrendas y donaciones especiales, porque necesitamos un templo, hermanos, donde no tengamos que bregar con ese tipo de paganismo que se mete para estos meses de fin de año. Así que por favor, tomen en cuenta este ministerio para apoyarlo con diezmos, ofrendas y donaciones. Y aquí en la pantalla están las maneras de cómo hacerlo. Tome nota, puede enviar cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371, a nombre de Iglesia Advenimiento.
Puede también enviar por la aplicación Cel utilizando el 214-881-4029. Regístrelo ahí como Iglesia Advenimiento y envíe lo que usted desee. Puede hacerlo a través de paypal.com buscando la cuenta de Iglesia Advenimiento con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com, o puede ir a la página web www.iglesiaadvenimiento.org, dar clic donde dice donaciones y seguir los pasos. Ya si desde el extranjero se quiere unir a nosotros con algún envío, hágalo a través de Western Union o RIA, pero llame al +1 214 881 4029, que es el WhatsApp de este servidor, para entonces darle detalles de cómo puede usted hacer ese envío desde el extranjero. De antemano, como siempre, gracias por atender este llamado y que este día, más de alguno, el Señor le toque el corazón para que se haga presente acá. No pido para mí, pido para que la obra de Dios se siga haciendo y de esa manera, como dije, los canales de televisión se paguen. Bueno, hermanos y hermanas, muchas gracias por el apoyo que nos puedan dar hoy o el resto de la semana. Vamos a pedir la bendición de Dios. ¿Qué les parece para el estudio de hoy? Hermana Chaimi, si es tan amable, ¿quiere orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Amén. Acompáñanos en este momento que vamos a abrir su palabra. Ayuda a que nosotros podamos entender y poder explicar lo que está escrito, para que todos que lo escuchen pueda aprender algo nuevo de ti. Así es. Gracias por todas las bendiciones. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Como dije, el título de la lección es Principios Bíblicos de Finanzas. Y nosotros vamos a ver dichos principios a lo largo de la semana. Yasmin, ¿qué te parece si nos lees el versículo de memoria y qué principio encuentras tú ahí? Sí, el versículo de memoria se encuentra en Deuteronomio 28:2 y dice así: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, aquí lo que yo veo es bendiciones para todos nosotros, pero el principio es la obediencia. Exacto. Porque aquí dice, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces esto no es algo que lo tenemos automáticamente. Requiere obediencia de nuestra parte. Así que eso es lo que yo veo en ese versículo. Pero pastor, diría alguien, yo conozco gente que no oye la voz de Jehová Dios y mire cómo están. Están súper bendecidos, dice la gente. Bendecidos, entre comillas, hermanos, bendecidos. Les sobra. Y ellos no oyen la voz de Jehová Dios. Entonces habría que preguntar quién les da todo eso. Porque si no están bajo el principio que acabamos de leer, ¿quién les da todo eso? ¿Se acuerdan ustedes cuando el diablo llevó a Jesús allá al pináculo del templo? ¿Qué le dijo? Todo esto te daré, le dijo, si postrado me adorares. Así que el diablo también, hermanos, le da a la gente que tenga de todo a cambio de que le obedezcan a él, a cambio de que sigan sus dictados y que no quieran nada con Dios. De manera que las bendiciones que sí son de Dios están supeditadas al principio de la obediencia. Aquí está claramente, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres, si obedeces a Jehová tu Dios. Así que hermano, hermana, lo primero que hay que preguntarse en esta hora es, ¿realmente estoy obedeciendo a Dios? ¿Quiero obedecer a Dios? ¿Qué es obedecer a Dios, hermanos? Aquí habla si oyeres, pero el oír es la obediencia. ¿Qué es obedecer a Dios? Oh, hermanos, ya cuando entramos en ese punto de que qué es obedecer a Dios, necesariamente tenemos que ir allá, a los 10 mandamientos de la santa ley de Dios, que es en ese contexto que está esta bendición. Oír, hermanos, obedecer esa santa ley traerá como resultado las bendiciones. Bueno, hermana Shaini, ¿de qué manera entonces la sierva del Señor Elena White en la siguiente cita que viene a continuación habla todavía en relación con esto? Okay. Aquí dice en la educación, página 128, nadie puede acumular tesoro en el cielo sin descubrir que de esa manera se enriquece y noblece su vida en la tierra. Nosotros necesitamos adquirir tesoros en el cielo para ser enriquecidos
ennoblecido en nuestra vida aquí en la tierra. Amén, Así efectivamente, es, así es. amén. Y hermanos y hermanas, esto hay que tomarlo en cuenta dentro de las finanzas personales. Esto que acabamos de leer, lo que la hermana Shaney les acaba de leer, lo que Yasmin leyó, el comentario que les hice, todo esto se tiene que tomar en cuenta en las finanzas personales. Así es. Tú no puedes esperar tener buenas finanzas si no estás teniendo tesoros en los cielos. Tú no puedes tener buenas finanzas si no estás tomando en cuenta el principio de la obediencia, que fue lo que Yasmin dijo. Así que en las finanzas personales, que es lo que toca tratar este día, hay que tomar en cuenta esto que ya dijimos. Y en ese sentido, Yasmin, ¿qué te parece si lees para nosotros lo que puede resultar ahora y eternamente por descuidar la causa del Señor? Sí, si me acompañan en sus casas, en el libro de Ageo, uno de los profetas menores, capítulo 1, vamos a leer versículo 5 al 11. Aquí vamos a ver, mientras leemos estos versículos, tenemos que tener en mente cuál es el resultado ahora, en estos días que vivimos, de descuidar la obra de Dios y cómo no solamente nos afecta en este momento, pero también nos puede afectar en la vida eterna. Así que vamos a empezar en el 5 y dice así la palabra de Dios. Pues así dice Jehová de los ejércitos, considerad vuestros caminos, sembráis mucho y encerráis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no estáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco horadado. Roto, dice mi Biblia. Así es. El 7 dice, así dice Jehová de los ejércitos, considerad vuestros caminos. Una segunda vez nos dice que consideremos nuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, dice Jehová. Buscáis mucho, y halláis poco, y encerráis en casa, y soplo en ello. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Porque cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, y sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, y sobre los hombres, y sobre el ganado, y sobre todo el trabajo de manos. Entonces aquí en estos versículos nosotros podemos ver que Jehová nos está diciendo primeramente, consideráis vuestros caminos. Están comiendo y no se sacian, se están vistiendo y no se calientan. El pago no les ajusta. ¿Y por qué? Todo lo vemos, la respuesta está en versículo 9. Dice, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre ¿a dónde? A su propia casa. Entonces la casa de Dios está como sin los recursos que necesita, porque nosotros para acá, para acá, para acá. Y sin embargo, ¿cómo están nuestras casas? ¿Cómo están nuestros bolsillos? ¿Cómo está nuestra salud? No estamos siendo, como dice la cita, enriquecidos, no estamos siendo ennoblecidos en la tierra. Entonces, el resultado para ahora es que no vamos a estar bendecidos, no solamente monetariamente, pero nosotros podemos llegar a perdernos eternamente por dejar descuidar la casa de Dios, que es donde tiene que estar nuestros recursos. ¿Para qué? Para que otros puedan aprender de Él y llegar también a ser partícipes de esa vida eterna. Eso es lo que yo encuentro en esos versículos. Definitivamente, hermanos, que Israel estaba pasándola muy mal. Había llegado una sequía y prácticamente los cultivos era un desastre, era una pérdida total. Ellos lo que sembraban no podían disfrutarlo.
en cuanto a una cosecha abundante. Todo lo que hacían como esfuerzo humano era para nada. Y Dios viene y les dice, ¿saben dónde está el problema? Que la causa mía, ustedes la han dejado a un lado y se han enfocado solo en ustedes. Mi casa, que es el templo que estaba por reconstruirse, no había madera, no había materiales de construcción allí, porque los hermanos no tenían tiempo para ponerse a buscar esos materiales. Los hermanos no tenían tiempo para dedicarlo y construir. Entonces prácticamente todo el mundo estaba inmerso en sus propias cosas. Y el Señor dice, esta es la causa de que también les esté yendo mal en su vida financiera. Porque ustedes están prácticamente en sus propios intereses. Y esto, hermano, viene justo, como decimos, a analizarse en esto de los principios bíblicos de finanzas. Porque realmente esto es lo que la mayoría está haciendo. La causa de Dios está abandonada. Todos estamos inmersos en tener nuestro carro pues en mejor condición. Todos estamos bien metidos en tener los mejores carros, la mejor casa, los mejores muebles. Todo luce bonito en el lugar donde vivimos. Y la causa de Dios muchas veces, hermanos. Yo siempre he dicho, Jesús ya hubiera venido si en todos los países donde existe una iglesia adventista, los recursos se utilizaran para predicar el evangelio. En Amén. cada país, hermanos, debiera haber una radio, un canal de televisión. No uno, sino varios, porque los países son grandes y las ciudades son grandes. Jesús ya hubiera venido y el mundo hubiera sido ya evangelizado. Pero cuando veo las oficinas de, digamos, de la conferencia, de la asociación de la misión, y veo cómo está todo allí. Cuando veo los lujos en los cuales se anda, yo miro, es que hay mucha plata que se está realmente derrochando y no se está colocando el mensaje donde se debe poner. La causa, hermanos, está descuidada. Y me fui por ahí, pero vámonos a nivel local. ¿Por qué las iglesias no tienen, digamos, templos? ¿Por qué no tienen un centro de estilo de vida? ¿Por qué no tienen las herramientas que se necesitan para hacer la obra? Porque cada uno está corriendo a su propia casa, como decía Yasmin. Cada uno está metido en lo suyo. Y la obra de Dios, yo ya di mi diezmo y con eso que se haga todo. ¿Y cómo se va a hacer todo con el diezmo si es poco el que entra de diezmo y son pocos los que diezman? Y otros dicen, no, yo para eso también ya di la ofrenda. ¿Cómo, hermano, se puede hacer si no todos están en esa fidelidad? Entonces el llamado de Dios aquí es, mira, no hagas así las cosas, porque tarde o temprano esas finanzas tuyas van a colapsar. Y luego te vas a preguntar, ¿por qué? Es que estás actuando mal. Llevas el nombre de cristiano, llevas el nombre de Dios contigo, pero tú, la obra de Dios la estás dejando a un lado. En los días de Ageo es lo que estaba pasando. Y viene Ageo, les dice, ustedes como que en saco roto echaran el dinero, porque lo echan y sale. Ya no hay, no alcanza. Y Dios dice, esa es la causa. Han dejado a un lado mi obra. Hermanos, creo que esto es algo que hay que tomar en cuenta cuando se trata de las finanzas personales. De no solamente adquirirlas para nuestro propio deleite, para satisfacernos a nosotros mismos, sino, hermanos, para poner en la causa de Dios lo que sea necesario y ésta avance y no se detenga. El don de profecía, hermana Shaney, en 2 citas que vienen a continuación, ¿qué le parece si usted nos las lee y comentamos sobre lo que la hermana White también dice al respecto? Está bien. En Testimonios para la Iglesia, tomo 2, páginas 583, dice, lo que están reteniendo egoístamente sus recursos no necesitan
sorprenderse si la mano de Dios lo dispersa. Lo que debieran haber dedicado al progreso de la obra y la causa de Dios, pero que retuvieron, pueden ser confiado a un hijo pródigo que lo despilfarrará. Un hermoso caballo, orgullo de un corazón vano, puede ser encontrado muerto en el establo. Ocasionalmente puede morir una vaca, pueden producirse pérdidas de frutos y otras cosechas. Dios puede dispersar los recursos que prestó a sus administradores si estos se niegan a usarlos para su gloria. Ve que algunos no tendrán quizás ninguna de estas pérdidas para recordarles cuán remisos han sido en cuanto a su deber, pero sus cosas son, tal vez, más desesperadores. En nuestra elevador vocación, página 194, el descuido de confesar a Cristo en vuestros libros de cuentas os priva de gran privilegio de tener vuestro nombre registrado en el nombre de la vida del Cordero. Si nosotros seguimos siendo egoístas y manteniendo todos esos recursos que nosotros obtenemos y no damos para atrás o regresamos a Dios lo que le pertenece, cogemos un chance de no tener nuestros nombres en el libro del Cordero. Interesante. En los días de la hermana Guay, lo que la mayoría tenía para transportarse eran caballos. Y allí estos jalaban, ¿verdad?, una carreta y ahí sí se transportaban. La hermana Guay dice, tomando en cuenta lo que la gente tenía como adquisición, de repente vas a encontrar, dice, que un caballo se te muere o una vaca se te muere. En otras palabras, lo que tienes como, digamos, posesiones, vas a encontrar que se te disipa, que se te daña, y es porque has estado descuidando la obra de Dios. Yo me recuerdo que el pastor Víctor Argueta, que es el que está a cargo de la construcción en Shepherd, me decía, necesitamos, pues un vehículo aquí para transportar muchas cosas que se compran. Y yo le dije, ¿y para qué necesitamos eso? Le digo, si ahí tienes el tuyo. Él tiene una troca vieja. Y me dice, pero esa troca está vieja, eso ya no, me dice, no creo que funcione ya, me dice, bueno, le pongámosle al servicio del Señor. Hermanos, el pastor Arrieta está admirado ahora, admirado de ver que una troca, que ya estaba, como dicen, para dar las últimas, le está trabajando perfectamente, no se le arruina y ahí está sirviendo. Y él dice, mira, me dice, ¿cómo este vehículo realmente? Y le digo yo, es cuando se ponen las cosas al servicio de Dios. Qué triste es, hermano, cuando tú ves que se necesita transportar una visita. ¿Y cuándo vas a poner tu carro para transportar una visita, hermano, hermana? Qué triste es cuando tú sabes que hay una campaña evangelística y tienes tal vez tú tu carrito o tu pick-up, no sé, algo ahí para llevar gente y tú solo ves que se necesita, pero no dices, aquí está. Hermanos, todas las cosas que Dios nos ha dado son para ponerlas al servicio del Señor. Su servidor, tiene un carro que ya les he dicho varias veces que cuando lo compré me dijeron que era un carro desechable, porque no era de marca reconocida. Pero hermano, ese carro, yo le dije al Señor, este carro es tuyo. Amén. Y será para tu obra. Y con él he ido, hermanos, ¿dónde no he ido a predicar? Y ese carro allá anda como que estuviera nuevo en sus partes mecánicas. Ya tiene más de 300,000 millas, pero el carro se siente como que está nuevo. Tiene la bendición porque está puesto al servicio de Dios. Amén. Por eso es importante que nosotros, dentro de las finanzas personales, tomemos en cuenta estos principios de que en la obra de Dios hay que invertir y que hay que colocar allí recursos económicos y las posesiones que se tienen, ponerlas al servicio de Dios. Cuando somos egoístas, hermanos, y solo pensamos en nosotros y nunca vemos en qué puede servir mi carro, en qué puedo aportar estos recursos, hermanos, no estamos bien.
Y si algo tienen las iglesias de sostén propio, de verdad presente, es que aquí no andamos, aquí somos claros, hermano, aquí se dicen las cosas como son. Y no andamos viendo si le va a gustar o no le va a gustar la hermana o el hermano. Pero esto es así. Jesús va a llevar al cielo una persona cuyo egoísmo ya haya sido eliminado. Y esto que está trayendo la lección es para que ese egoísmo nuestro, hermanos, se desarraigue y aprendamos a compartir con la obra de Dios. A veces, como les he dicho, puede resultar cansado, y personalmente a mí ni me gusta, estarles a ustedes diciendo todos los días que apoyen esta obra. Sinceramente, si usted me pregunta a mí si lo quiero hacer, no lo quiero hacer, hermanos. A mí no me gusta hacer eso. Pero en cierta manera, cuando veo lo que habla la palabra de Dios, los principios que hay aquí, yo digo, debo hacerlo para que los hermanos entiendan que el Señor quiere que invirtamos nuestros tesoros en el cielo, que los pongamos a su servicio, que pongamos aquí en el servicio del Señor los recursos. Mire, les voy a contar una experiencia. El otro día, no sé si ya lo conté, pero por si ya si lo conté, pues ahí les va a servir otra vez. El otro día una hermanita me llamó, una hermanita de por allá de California, y me dijo, pastor, dígale a su esposa, porque nosotros, hay hermanos que nos dicen, saquen de mi tarjeta cada mes tanto, y nosotros escribimos y sabemos que les vamos a sacar de su tarjeta lo que ellos dicen. Pero esa hermana me dice, mire pastor, dígale a su esposa que esta vez no me saque 100, que me saque 1000. Ok, hermanita, le digo, está bien, que lo saque ahorita, dígale. Y como mi esposa no estaba conmigo, entonces yo vine y le saqué los $1000. Pero con tantas cosas se me olvidó decirle a mi esposa. Con los días estábamos con mi esposa platicando y de repente dice, mira, me dice, a la hermanita tal, le puse otro 0, me dice, y le saqué 1000 y eran 100. Pero a mí se me había olvidado lo que la hermana me dijo. Y yo le dije, qué pena, le digo, tienes que llamarle para decirle de que le hiciste eso. Pero a mí se me había olvidado de que ella me había dicho a mí que le sacara 1000. Entonces viene mi esposa y le llama. Y la hermanita estaba en México. Hermana, mire, qué pena, que esto y lo otro. Y dice la hermana, no se preocupe, dice, y déjeme llegar a Estados Unidos y yo allá nos hablamos, allá nos entendemos. Ay, pero hermanita, nos da mucha pena, dice, porque lo que hicimos aquí. No se preocupen, ya voy, cuando llegue allá hablamos. Bueno, llegó la hermana acá a Estados Unidos y me llama y dice, pastor, su esposa me llamó y me dijo esto y esto, y yo quiero decirle que si usted no se acuerda que le dije era que esa vez no me sacara 100 sino 1000. Y entonces yo ahí nuevamente vino a mi mente todo y dije, ay hermanita, le digo yo, es verdad. Y yo se lo saqué en el momento, pero no le dije a mi esposa y por eso es que ella le está diciendo eso. Bueno, dice, así que no se preocupen, los 1000 está correcto porque yo dije que lo sacaran, pero oiga lo que le voy a contar, me dice. Por eso estoy trayendo el testimonio. ¿Qué cree? Me dice que ese día que le dije que sacaran 1000, a los 2 días llega un sobre. Y en el sobre venía una tarjeta con $500 de regalo para mi esposo y otros $500 de regalo para mí. Wow. El Señor me estaba devolviendo los 1000 que yo había dado en su obra, me dice. Wow. Ahí, pastor, dije yo, wow, es que no se pierde con Dios. Amén. No se pierde, la verdad. Y hermanos, esa hermana, el Señor le estaba devolviendo lo que había dado. Con esto que te cuento es, hermano, hermana, para que te animes y pienses de que si pones en la obra del Señor tus recursos, no te vas a quedar pobre. Mira, el aceite no se va a acabar, la comida no va a faltar, porque el Dios Todopoderoso que ha dicho que traigas a Él los recursos y que no descuides su causa, Él te va a bendecir, hermano, hermana. Estas son cosas que hay que tomar en cuenta cuando se trata de las finanzas personales. Y bueno, Yasmín, ¿qué deberían considerar entonces todos los que habitualmente tienden a pedir ayuda en lugar de ofrecerla? Ok, pues podemos ver esa consideración que deberemos de tener en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, el mismo capítulo donde nosotros vimos el versículo de memoria. Y vamos a leer el versículo 12 y el 13.
Deuteronomio 28, 12 y 13 dice así. Y Jehová te abrirá su buen depósito en el cielo, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no tomarás prestado. Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, cuando obedecieres a los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. La pregunta era, ¿qué es lo que nosotros debemos de considerar habitualmente para los que tienden a pedir ayuda en vez de ofrecerla? Pues aquí vimos, en el 12 vemos todas las bendiciones que nosotros podemos recibir, que dice otra vez el mismo principio que encontramos en el versículo, si obedecemos los mandamientos de Dios, ¿verdad? Pero también vimos algo muy interesante, que dice, y prestarás a muchas naciones, tú no tomarás prestado. Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima y no debajo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que los que tienen la bendición de Dios son cabeza, están encima y no piden prestado. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que considerar mientras nosotros estamos haciendo nuestras finanzas personales. Si nosotros, en vez de estar pidiendo ayuda, ¿verdad?, y la ofrecemos, es como nosotros nos podemos convertir en una bendición para los demás. Y nosotros somos bendiciones, estamos obedeciendo a Dios, también Dios nos va a bendecir a nosotros y tendremos estas bendiciones que menciona aquí el versículo 13. Interesante, hermanos, que diga, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¿Qué está diciendo el Señor acá? Que la bendición que te voy a dar te va a alcanzar al punto de que hasta podrás darle a aquel que necesita. Podrás prestarle inclusive a aquel que necesita. Si ustedes ven, hay un principio acá en las bendiciones, y es que hay que también compartirlas. Así es. Dios dice acá que bendeciría tanto a Israel al punto de que hasta prestaría a aquellos que necesitaran. Yo creo, hermanos y hermanas, que lo que debemos de considerar habitualmente, los que tendemos a pedir ayuda en lugar de ofrecerla, es que Dios nos ha bendecido y quiere bendecirnos para más bien bendecir a otros, para aportar a otros. A veces, voy a contar aquí una experiencia. Estábamos nosotros manejando, veníamos de Nueva York y pasamos ahí a una ciudad a poner gas, y cuando salimos, en la esquina estaba una pareja con una niñita, y entonces estaban así ellos ahí en la esquina con un sign que decía, hay un rótulo que decía ahí, necesitamos ayuda, necesitamos para pues un hogar. Y entonces se puso el semáforo en verde y pasamos, pero con la misma el Señor me dice, no, tienes que regresarte. Y dimos la vuelta y nos regresamos. Y entonces ya nos quedamos ahí bien a la orillita y se acercaron. Eran una pareja de Europa, jóvenes. Tenían su niñita ellos. Y nos dijeron, ¿hablan español? Sí. Y nosotros también, dice, pero aquí estamos, dice, llegamos de Europa hace unos días y estábamos en un lugar viviendo, pero no hemos hallado trabajo y ya no tenemos dónde vivir. Y necesitamos, dice, pues, que nos ayuden para poder encontrar un lugar donde vivir. Y nosotros les dijimos, nosotros no somos de acá, vamos para Texas, solo pasamos por acá a poner gas, pero vamos a compartirles algo de lo que tenemos. Y me puse a pensar, después que les compartimos, ¿cuántas personas hay como ellos, hermanos, que necesitan de nuestra ayuda? Y cómo nosotros, nuestros recursos, los utilizamos solo en nosotros y en nuestros deleites. Y cuánta gente necesita de comida, de techo. Creo que el Señor, hermanos, nos ha bendecido
para ayudar a otros, para compartir con otros. ¿No es cierto que así lo dice el don profético en la siguiente cita? Claro que sí. Los que quieren participar de la gloria de Cristo deben también tomar parte en su ministerio y ayudar a los débiles y a los miserables y desanimados. Consejo para la Iglesia, página 106. No solamente para ayudar a la iglesia, también necesitamos ayudar a las gentes que necesitan, que están en la calle. No lo podemos dejar desamparado también, porque ellos también necesitan la ayuda para que la gloria de Dios esté sobre nosotros también. Así. Amén. Bueno, mis hermanos, así fue como hoy el Señor ha querido que tomemos en cuenta en las finanzas personales estos dos primeros principios, como son, número 1, el de la obediencia, número 2, el de compartir con la causa de Dios, y número 3, el de compartir con los necesitados. Tomémoslo en cuenta, porque el que toma en cuenta esto en las finanzas va a mirar la bendición que viene como resultado. Oremos para que Dios nos ayude a poner por obra lo que nos ha enseñado hoy el Señor. ¿Qué les parece? Vamos a arrodillarnos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por hacernos ver lo que debemos tomar en cuenta cuando se trata de las finanzas personales. Lo que hay, Señor, que aplicar para que de esa manera veamos la bendición. Hoy nosotros hemos visto, Señor, cuán importante es no descuidar la obra tuya. Cuán importante es obedecer primeramente también a ti en todo lo que manda. Y cuán importante también es el tomar en cuenta a los que necesitan para compartirles de tus bendiciones. Ayúdanos, Señor, para que pongamos por obra lo aprendido y que sobre todas las cosas, Señor, en las finanzas, apartemos recursos para que suplan las necesidades de tu causa. Amén. Padre, tú sabes aquí con nosotros lo que necesitamos de un templo propio. Un templo donde podamos adorarte sin adornos paganos en él. Pero cuán necesario es que todos los miembros de la iglesia y aún nuestros amigos que nos siguen nos ayuden y pongan de sus recursos, pongamos de nuestros recursos para que esta obra de la construcción del templo se haga. Oh Señor, bendícenos y ayúdanos a tomar en cuenta en las bendiciones todo esto para que así podamos disfrutarlas. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.